con los salmos en esta mañana. Vamos a continuar con los salmos. Hoy vamos a ver el Salmo 12. Salmo 12. Vamos en nuestras Biblias, hermano. Salmo 12. Es bien tremendo, ¿verdad, hermanos? Que podemos sacar verdades en todos los salmos, grandes verdades también. Salmo 12, por favor. Salmo 12. Nos ponemos de pie los que puedan, hermanos, y así podamos leer alternadamente. Muy bien, vamos a leer alternadamente, hermanos. Usted me sigue, los que puedan ayudarme con el 2. Y así vamos todos. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, en plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercano andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Qué interesante, hermanos, ¿verdad? Lo que nos habla este salmo es un salmo de David. Habla, hermanos, que es una oración, ¿verdad? Para pedir ayuda, dice, contra los malos. Y en verdad, hermanos, ¿verdad? Cuando habla David está hablando acerca de el hombre que no conoce a Dios. ¿Verdad? Qué impresionante cómo se multiplica la maldad, y él habla acerca de protección, ¿verdad? Con sus hijos. Y es importante, hermano, ver lo que nos enseña este salmo, ¿verdad? La protección y salvación de un mundo alejado de Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío. Ayúdanos a aprender una vez más en esta mañana una verdad, Señor. Por favor. Bendice a tu pueblo, ayúdame, Dios, a dar tu palabra como tú quieres, sea tu Santo Espíritu guiando, y Padre, tú seas glorificado, Dios mío. Por favor, Dios, ayuda a los niños, los jovencitas que están teniendo la clase, sea obrando, Dios, en tu pueblo en general, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Qué impresionante, hermano, ¿verdad? David habla, él ora acerca de protección de aquellos que no conocen a Dios. Hermano, estamos en un mundo, ¿verdad? Estamos en un mundo donde sabemos nosotros que hay peligro, pero como cristianos, hermanos, nosotros sabemos que dependemos del Señor, y el Señor nos guarda en todo lugar donde está. Amén. Si nosotros nos ponemos a ver las circunstancias, todo lo que está pasando, no saldríamos de casa, nos quedaríamos ahí, todo, ¿verdad, hermano? Aquí está muy tranquilo, te ve en Uruguay, hay lugares donde está más feo, ¿verdad? Donde hoy en día no sabes si va a caer una bomba, donde estás, ¿verdad? O cerca donde estás, ahí, lo que está pasando allá en el oriente, ¿verdad? Es terrible la gente que está en medio de todo eso, que no tiene nada que ver con los intereses políticos y tantas cosas que hay, ¿verdad, hermano? Y que están ahí en medio de eso, con temor, ¿verdad? Con miedo de que en cualquier momento, ¿verdad, hermanos? Les cae una bomba encima, o pasa algo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos el mundo cada vez más, hermanos, se va consumando la maldad, y cuando sabemos nosotros que eso va pasando, es que la venida de Cristo se acerca. Amén. Más y más. Ahora, estamos hablando de guerra, de rumores de guerra que estamos viendo, hermanos, conflictos en todo el mundo. Hay tantas cosas que están pasando, y cada vez más
se va consumando y se va intensificando todo esto. El Señor Jesucristo habló de esas señales que iban a haber. Ha habido guerra, sí, ha habido conflictos, sí, pero parece que cada vez y cada día que pasa, hermanos, Dios se acerca para decir ya, basta. Amén. Viene por su pueblo, ¿verdad? Vamos con Él y el mundo comienza en una prueba dura, en un juicio terrible. Muchos se jactan de armamentos, muchos se jactan de que yo tengo el mejor, yo tengo el más pesado, el que destruye más y todo eso. Cuando el Señor venga, destruirá todo eso, ¿verdad? La jactancia de los hombres, la jactancia, ¿verdad?, de los que tienen el poder en este mundo. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, estamos viendo, hermanos, aquí en el capítulo, en este Salmo 12, David está hablando, hermanos, acerca de este tema. Y él está diciendo, dice, salva, dice, oh Jehová, porque se acabaron, dice, los piadosos. Cuando el hombre se aleja de Dios, hermano, pasan tantas cosas terribles, ¿verdad? El hombre tiene un comportamiento diferente porque se deja llevar por los deseos de su carne, y los deseos de la carne son tantas cosas: codicia, avaricia, deseo de poder y tantas cosas, ¿verdad, hermano? Que se mete en tanta maldad y se deja llevar y arrastrar por todo, ¿verdad? Eso, hermano. Entonces, lo único que vemos nosotros es oscuridad, tristeza, dolor, muerte, robo y tantas cosas alrededor del mundo. Entonces, aquí David está hablando, hermanos, de la condición del mundo, la tristeza y la maldad, ¿verdad?, que pasa lejos de Dios. Cuando un mundo deja a Dios, ¿verdad, hermano?, lo invade la oscuridad. Y muchos, ¿verdad?, mucha gente está metida en oscuridad. Están en la oscuridad. No pueden ver, no conocen, no pueden ver lo que Dios quiere para sus vidas y no tienen un propósito en su vida. Ellos solamente se centran su mirada en este mundo, ¿verdad? Su mirada está puesta en este mundo como si siempre vivirán en este mundo. Ahora, ¿por qué? Muchos de ellos no tienen conocimiento y otros rechazan el conocimiento. Cuando se les da, cuando se les llega el conocimiento, ellos lo rechazan porque son, ¿verdad?, tienen su propia opinión, sabios en su propia opinión, y se cierran, ¿verdad, hermanos?, a la luz de la palabra de Dios. Ahora, cuando vemos aquí, dice la Biblia, se acabaron, dice, los piadosos. ¿Qué dice David? Cuando no hay piedad, no hay temor de Dios. Cuando no hay piedad, no hay deseo de agradar a Dios. Cuando no hay piedad, hermano, no hay un deseo de apartarse de lo malo. Se vive en lo malo. Entonces, cuando vemos aquí, dice la palabra de Dios, está diciendo aquí, hermano, David está diciendo, dice, salva, dice, oh Jehová, porque se acabaron, dice, los piadosos. Se acabaron los piadosos, aquellos que tienen temor de Dios, que cada día, hermano, ¿verdad?, va quedando más poca gente, ¿verdad, hermanos?, que tiene algún temor de Dios, ¿verdad? Vemos cómo el mundo se está llenando de tanta maldad, de tanta hipocresía, de tanta mentira. El mundo cada vez va peor. Dice aquí David, se acabaron los piadosos. Y una cosa muy importante, hermanos, ¿verdad? El cristiano, ¿verdad?, debemos ser personas piadosas. Amén. Los cristianos debemos ser personas piadosas, que sea el temor de Dios lo que nos identifique a nosotros, ¿verdad, hermanos? El amar a Dios, el desear conocer a Dios. El mundo es el mundo está sin el Espíritu Santo, el mundo está lejos de Dios, pero los cristianos tienen el Espíritu Santo y se deben de caracterizar por ser gente piadosa. Gente que tiene temor de Dios, que no se va a dejar llevar por el consejo de los impíos, de los malos, que no se va a dejar arrastrar por lo que los demás hacen, sino que va a mirar primero que Dios lo ve y que Dios le conoce y que Dios sabe. Por lo tanto, se va a frenar y va a hacer la diferencia en este mundo, no siguiendo lo que los demás hacen.
Entonces dice David acá, dice, salva, dice, oh Jehová, porque se acabaron, dice, los piadosos. Qué triste es ese clamor cuando uno piensa y dice, ya no hay gente piadosa, ya no hay gente que tenga temor de Dios, ya no hay gente que tenga valores, ya no hay gente piadosa, ya no hay gente que diga, que tenga palabra en este mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Es triste cuando se llega a ese extremo. Hermanos, sabemos nosotros que los cristianos se identifican por eso. De hecho, cuando el cristiano da buen testimonio, la gente del mundo, gente que tiene una empresa, tiene trabajadores, que busca gente honesta, gente íntegra, y a veces solamente lo puede encontrar en alguien que es creyente, ¿verdad? En alguien que es creyente. Y qué lindo es cuando ese creyente da un buen testimonio en su trabajo, que es una persona íntegra, que es una persona, ¿verdad, hermano? Honesta, y que va a entregar cuentas y que va a hacer su trabajo que debe hacer, que es responsable. Hermano, es muy difícil encontrar en el mundo, ¿verdad?, esas cosas. Pero cuando el mundo encuentra a alguien así, le da curiosidad saber qué es lo que está pasando, ¿verdad, hermano? Y es una buena forma para dar testimonio de Dios. Amén. Entonces, él dice la palabra de Dios. David dice aquí, hermano, dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron, dicen los piadosos. Y luego dice, hermanos, ¿qué más? Dice, se han acabado, dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Dice, se acabaron los piadosos, los que quieren agradar a Dios. Dice, pero desaparecieron, dice, los fieles. El que permanece en el Señor, el que permanece en el temor de Dios, el que permanece siguiendo al Señor, se ha vuelto oscuridad. Es muy triste cuando Dios habla y con tristeza Él dice, me pesa haber hecho al hombre, ¿verdad, hermano? Porque el corazón y el designio del corazón de ellos es solamente el mal. Qué tristeza, ¿verdad, hermano? Dios mismo está diciendo con aflicción que le duele. No es que dice me arrepiento de haberlos hecho, dice le duele, ¿verdad? Un sentir de tristeza sobre su creación, que le han dado la espalda y que se han alejado de Él y que no creen a su palabra. Dios pone a Noé, hermano, ahí Noé, ¿verdad? Está ahí dando testimonio, obedeciendo tal como Dios le está diciendo, ¿verdad? Pero la demás gente no quiere saber nada de ese Dios, de su creador. Le han dado la espalda, se han alejado, el deseo de ellos solamente el mal. Ha invadido la oscuridad, sus vidas, sus familias, sus poblaciones, sus ciudades, hermano, y hay solamente maldad. ¿Tú te imaginas vivir en un mundo terrible así? Gloria a Dios por la iglesia, por la obra de Dios, hermano, y por la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La luz, o debe ser la luz en este mundo perdido y sin Cristo. Es la que alumbra. Y dice la palabra de Dios que todavía no se manifiesta aquel personaje que va a ser el anticristo, porque dice, hay quien todavía lo detiene. Y claramente, hermano, es la iglesia que está en este mundo y que tiene el Espíritu Santo. Amén. El que no se consuma la maldad. Amén. Porque la iglesia sigue luchando contra las puertas del infierno todavía. La iglesia sigue clamando y buscando a su Señor y humillándose y clamando por las almas y rescatando a más almas, hermano. Y por esa causa, hermanos, todavía hay luz para las naciones. Hay luz todavía para aquellos que quieran creer en el Señor. Pero déjame decirle que cuando la iglesia se va de acá y Cristo la lleva, va a haber solo oscuridad. Satanás gobernará este mundo completamente. Amén.
Y Él, hermanos, ¿verdad? Él es el que va, hermanos, a consumar la maldad en este mundo. Claramente que Dios va a tener misericordia y va a haber gente que va a creer en el Señor y no se van a someter al régimen del diablo mismo, ¿verdad? Encarnado, ¿verdad? Que va a estar en ese mundo y va a haber gente que va a ser torturada, que va a ser muerta por no quererse someter y de la única forma en que van a ser salvos. Pero mientras eso pasa, todavía está la iglesia y la salvación es por gracia, mientras la iglesia todavía está acá. Amén. Por gracia, amén. Amén. Qué desperdicio aquel que rechaza la salvación por gracia. Amén. Qué tristeza y decepción, hermano, alguien que rechaza un regalo, una dádiva. Qué triste. El mundo rechazando, y dice la palabra de Dios aquí, David está diciendo, hermano, dice, salva, oh Jehová, dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Han desaparecido los fieles. Hermano, y en verdad está diciendo la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Que cuando habla de fieles, habla de integridad delante de Dios, ¿verdad, hermano? En nuestro corazón, delante de Dios, los fieles, aquellos, hermano, que tienen temor de Dios, piadosos, que son fieles al Señor y que están, hermano, constantemente deseando no perder esa comunión con su Señor. Dice la palabra de Dios que ya había religión, pero no había, ¿verdad?, una verdadera relación con Dios. Es triste cuando hay religión, pero no hay relación con Dios. Amén. Por esa causa debe haber, hermano, en todos nosotros. No vengo a la iglesia porque en la iglesia me siento bien y porque yo antes sentía eso, yo decía eso, yo era católico de hueso colorado, ¿verdad? Romano, apostólico y de todo. Ahora, yo iba y entraba a la iglesia y ya, yo decía, ya estoy cumpliendo, ya me siento bien porque estoy en la iglesia. Pero déjeme decirle, hermano, no solo eso. Amén. En la iglesia venimos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y en la iglesia venimos a tomar lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y ponerlo en la obra y ponerlo en práctica. Esa es la comunión con Dios. Yo clamo al Señor y pido su consejo y pido su dirección y Dios me da a través de su palabra la respuesta. Yo la tomo y la llevo a cabo. Porque si yo pido consejo y yo no lo quiero hacer, no sirve de nada. Dios ya dice, no, ya no te voy a dar nada. ¿Okay? Porque pedís el consejo y no lo tomas y no lo llevas a cabo. Entonces, qué importante, querido hermano, dice, se han acabado los fieles, dice, se han ido los fieles. Dice la palabra de Dios, ya no hay fieles, hermano. Ya no hay aquellos que dan, hermano, hacen la diferencia. Dice David, dice, porque han desaparecido los fieles. Se había contaminado, hermano, ¿verdad? El mundo, los que deberían estar siendo luz, se habían contaminado ya. Ahora ya habían desaparecido los fieles. Ya no veían diferencia entre uno y otro. Qué impresionante cuando llega a ese punto. Dice la palabra de Dios, hermano, salva, oh Jehová, dice David. Luego dice lo que pasaba, hermanos, en el mundo. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Habla mentira cada uno con su prójimo. Ya no hay, dice, integridad, ya no hay palabra, ya no hay, dice, honestidad. Cada uno puede hablar como naturalmente, hablándose mentiras unos a otros. Y así en este mundo está de triste. Hoy están aquí, hermanos, ¿verdad? Hablando una cosa, ¿verdad? Y diciendo cualquier mentira. Qué impresionante es el mundo, hermano. Y es que nosotros antes estábamos en el mundo y para nosotros la mentira era algo natural. Porque el mundo lo hace, el mundo lo dice. Amén. Y puede ser una mentira piadosa, mentira blanca, dicen algunos, ¿no? Le dan como clasifican las mentiras, ¿no? Sí, hacer sufrir al otro. Esta no es una mentira. Te dicen, no, esta no es una mentira. Es una mentira piadosa. Yo lo dije porque para no hacer sentir mal a él, como para no decirle directamente, ¿verdad? La mentira es mentira. Mentira es mentira. Dios no clasifica, ¿verdad?, una mentira grande ni una mentira pequeña. Él dice
Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Sabes por qué crucificaron? También una de las cosas que odiaban a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice, yo siempre digo la verdad. Dice, me queréis matar, decía a los judíos, por decir la verdad. ¿Tú te imaginas? A veces, hermanos, parece bien y parece, no sé, que estoy haciendo una buena obra, pero por ahí estoy diciendo una mentira. Debe el Espíritu Santo decirnos, no debes hacer eso, porque eso es una mentira. No sé qué pasó, una ocasión que mis hijos, bueno, nosotros les enseñamos a nuestros hijos que Santa Claus, Papá Noel, no existe, ¿verdad? No sé qué fue, si Josías o Berenice, no sé quién, dijo, si en la escuela, en algún lado dijo eso, y lo callaron, le dijeron, no digas eso, ¿verdad? No sé, pero algo así pasó, hermanos. Y déjame decirle por qué. Porque hace sentirlo a él tanto tiempo que ha creído, ya después se va a dar cuenta. No, pero yo después si yo le digo mentiras, después va a decir, tú eres un mentiroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parecen cosas tan pequeñas, pero no dejan de ser mentiras. ¿Me entiende, hermano? Entonces, a lo que vamos aquí, dice la palabra de Dios, que eso era natural en el mundo. Y en el mundo es normal, pero como dice aquí el dicho, la mentira tiene pata corta, ¿verdad? Tarde o temprano se va a salir a la luz. Amén. Por eso es mejor decir la verdad, que un día te descubran que era toda una mentira. Más mal quedamos, ¿no? Entonces, ahora, pero dice la palabra de Dios aquí, hermanos, dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Dice, y luego dice, hablan con labios lisonjeros. ¿Qué es los labios lisonjeros? Hermano, qué importante es lo que nos dice la palabra de Dios. Lisonja es adular, ¿verdad? Halagar o alabar a alguien de manera exagerada, falsa o interesada para ganarse su voluntad, simpatía o conseguir, ¿verdad?, un beneficio personal, ¿verdad? Adulación. En el mundo se ve mucho eso, ¿verdad? Adular para conseguir, ¿verdad?, un beneficio personal. Halagar, ¿verdad? O alabar más o exageradamente, o de una forma falsa o interesada. En el mundo se ve mucho eso, hermano, amén. Y a veces en la política y tantas cosas, ¿no? Para tener palanca, ¿no? Vamos a halagar o a quedar bien, ¿verdad? Y para que nos pongan en un puesto ahí bien, ¿verdad? Bien. Es muy importante entender que Dios dice que Dios aborrece todo eso, ¿verdad? Por eso dice ahí, mira lo que dice ahí, versículo 3. Dice, Jehová destruirá, dice, todos los labios lisonjeros, ¿verdad? Así que Dios no quiere, hermano, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Si ven que te están halagando a ti, ten cuidado. Ok, entonces, bueno, toda la gloria para el Señor, amén. Amén. Lo que hagamos, lo que podemos hacer, todo para el Señor, amén. Entonces, pero dice la palabra de Dios aquí, hermano, está diciendo la palabra de Dios de que nosotros no debemos seguir ese camino. El mundo lo hace, pero hermanos, dice acá, lo que más dice, ahí versículo 3, y la lengua que habla jactanciosamente, hermanos, hablan, dice, jactanciosamente, o sea, se jactan de lo que van a hacer. O sea, el maligno, el malo, el que anda en las tinieblas, el que no es piadoso, hermano, se jacta de lo malo, de lo que va a hacer, de lo que está pensando en hacer, ¿verdad? Es jactancioso, no tiene temor de Dios, no sabe que su vida está hoy, pero al momento la puede perder, hermano, se jacta del día de mañana. Por eso dice la Biblia, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Amén. Entonces ellos se jactan de lo malo, maquinan cosas que van a hacer y que están emprendiendo, ¿verdad, hermano? Entonces qué triste es. Dice Dios en su palabra que Dios destruirá, dice, y la lengua que habla jactanciosamente.
Nosotros siempre, como dice Santiago, si Dios quiere, ¿verdad? Amén. Si Dios quiere, vamos a hacer esto. Si Dios me permite, voy a ir a tal lugar. ¿Verdad? Pero nunca si yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro, porque ahí estamos, ¿verdad?, pensando que la vida nos pertenece y que nosotros somos los que nos controlamos nuestra vida, y no es así. Ahora, importante, hermanos, dice los que hablan jactanciosamente, pero antes, hermano, versículo 2 dice al final, con doblez de corazón. Doblez de corazón. El mundo, hermanos, se ve cada vez esta triste realidad, ¿verdad, hermanos? Dice, habla con doblez de corazón. Hablar con hipocresía, hablar con falsedad o doble intención, diciendo una cosa pero pensando y actuando de manera contraria. Eso es doblez de corazón. Si nos ponemos a ver en la historia de las guerras que ha habido, se dice que cuando Japón atacó Pearl Harbor, ¿verdad? Ahí, con eso, al parecer había un acuerdo con Estados Unidos y como que habían llegado a un acuerdo y que estaba todo bien, ¿verdad? Pero atrás de eso ya estaban preparando todos los aviones para venir y agarrar de sorpresa, ¿verdad? Y caer de sorpresa en el ataque que iban a hacer a Estados Unidos. Entonces, hoy en día, hermanos, es triste, pero así se manejan muchas cosas, ¿verdad?, en el mundo. Y saben la destrucción que hicieron los japoneses. Entonces, pero había un acuerdo acá, pero por atrás ya se estaba maquinando el ataque, ¿verdad? Es impresionante. Por eso la palabra de Dios, algo similar de que habla la Biblia acá, es la doblez. Qué importante es, hermano, ¿verdad? Entender cómo actúa el mundo, para saber nosotros, y por eso dice la Biblia que debemos ser nosotros, dice, prudentes, dice, como serpientes, y sencillos como palomas. Prudentes. No podemos confiar, hermano, nosotros no podemos ser ir ahí atropellados, ¿verdad?, de ir hablando y diciendo y haciendo tantas cosas y tratando al mundo como que si fueran creyentes. Tenemos que ser muy sabios y prudentes, ¿me entiende? Lo que decimos, nuestros asuntos tienen que hacerlo con prudencia. No puedes decir, no sabes lo que yo voy a hacer mañana esto y estoy planificando todo esto. Ten cuidado con el mundo, ¿ok? Trata de ser prudente, porque mismo el Señor Jesucristo nos dice, prudentes como serpientes. ¿Cómo hace la serpiente? La serpiente no va tropezada, ¿no? La serpiente camina y se detiene, y observa, y va y camina, ¿me entiende? Y así va la serpiente, hermano, no va así tropezando todo, ¿verdad? Y no, va con mucha prudencia. Y dice el Señor que nosotros debemos ser así como cristianos en este mundo, ¿verdad? Pero dice sencillos también, como palomas, ¿verdad, hermano? Buscar ser sencillos, humildes en este mundo, ¿verdad, hermanos? No jactarnos o presunciosos o tantas cosas así, ¿no? Pero la palabra de Dios, hermanos, nos habla de la importancia, ¿verdad, hermanos?, de entender cómo es el mundo y que el cristiano debe hacer una gran diferencia en este mundo, haciendo todo lo contrario. Ahora ya estamos casi para terminar, pero vea, hermanos, lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo ahí, dice, hermanos, en este versículo, dice versículo 5, dice, por la opresión, dice, de los pobres, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, dice, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo, mira lo que dice, pondré en salvo al que por ello suspira. ¿Me entiendes? O sea que Dios va a salvar a aquel que suspira por salvación. ¿Me entiendes? Aquel que quiera salvación va a tener la salvación. Amén. Aquel que está en medio del mundo, en medio de la negrura, en medio del pecado, que él suspira por salvación, Dios le va a oír. Amén.
Mira, hermano, qué interesante es lo que la palabra de Dios nos menciona, porque ciertamente si estamos en un mundo de tinieblas y las huestes espirituales y tenemos enemigos en este mundo como Satanás, el diablo, ¿verdad? El mundo, hermanos, la carne, pero Dios, si nosotros suspiramos por salvación, Dios nos va a dar la victoria. Amén. Dios nos va a dar la ayuda en medio de toda esa negrura. Amén. Dios está, hermanos, escuchando y viendo el clamor, el corazón, la mente que Él lo conoce. Y dice la Biblia, por eso dice acá, dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Dice, y luego dice, hermano, mire, note la comparación de la actuación del mundo y a la palabra de Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias, no están contaminadas. Limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dice, amén, hermano, porque la palabra de Dios se cumple. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Podemos confiar completamente en la bendita palabra de Dios. Amén. Podemos confiar en Dios. Amén, hermano. Podemos confiar en Él porque dice que su palabra no está contaminada. Su palabra, hermanos, es fiel. Él no ha cambiado. El mundo ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Sigue siendo fiel. Dice, aunque nosotros, dice, seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué, hermano? Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Dice, tú, Jehová, dice, las guardarás. Versículo 7, dice, los guardarás, dice, los guardarás de esta generación. Los preservarás para siempre. Amén. Tú, dice Jehová, los guardarás, dice, de esta generación, los preservarás para siempre. La promesa de Dios es que aquel que suspira por salvación, Dios lo guardará. Si tú estás en este mundo y ves cómo está la circunstancia, cómo está el tema, cómo está el problema, hay malas noticias, tú deseas que Dios te cuide, Dios te va a cuidar. Amén. Si somos sus hijos, Él nos va a cuidar. Amén. Porque si tú suspiras más y tienes temor, Dios te va a ayudar. Porque dice su palabra que Él conoce nuestro temor. Él conoce, sí, hermano, somos personas que muchas veces tenemos miedo. ¿Okay? Tenemos temor de cosas que vienen, no sabemos del futuro, de lo que va a pasar, y a veces tenemos cierto temor de eso, pero es ahí donde entra el Señor. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a los discípulos: no temáis, no temáis? Tenían miedo a los fantasmas, ¿tú te imaginas? ¿Verdad? Ahí que viene el Señor caminando en el agua y dicen: ¡un fantasma! ¿Verdad? Y el Señor le dice: no temáis, yo soy. Tantas cosas el hombre tiene miedo, ¿verdad? Entonces, pero aquí, hermanos, lo importante, hermanos, es entender lo que David, a través del Espíritu Santo, nos está diciendo. Dios es fiel, aunque estamos en un mundo perdido. Debemos levantarnos, debemos caminar, debemos seguir adelante, debemos ser personas piadosas, debemos ser personas cristianos fieles, debemos ser una luz en este mundo y no tener temor a los peligros que pueda haber en este mundo. Debemos agarrarnos del Señor, hermano. Amén. Qué interesante es lo que nos dice la palabra de Dios. Y ya versículo 8 dice: cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada. Nosotros debemos luchar contra el pecado. Amén. No debemos acostumbrarnos al pecado. No debemos aplaudir al pecado. Lo que es pecado es pecado. Lo que pasa, hermano, como el mundo ha cambiado, porque el mundo se ha ido acostumbrando a lo malo. Antes, déjame decirte, antes, el que una persona sea homosexual era algo feo, era algo terrible, ¿verdad? Veían a alguien ahí que con sus moditos, ¿verdad? Y lo veían mal, ¿verdad? Porque el hombre tiene que ser hombre, ¿verdad? La mujer, mujer. Y cuando veían a alguien ahí con unos moditos medio raros ahí, ¿verdad, hermanos? Afeminados,
no les iba bien. Pero hoy en día el mundo se ha ido acostumbrando a todo eso y han ido acostumbrando a la gente a que de eso es normal. Hasta los niños quieren enseñarles eso en la escuela. De que es normal, si tú quieres ser, o eres hombre y quieres ser mujer, puedes hacerlo. Si tú eres mujer y quieres ser hombre, puedes hacerlo. Y el mundo se ha ido acostumbrando, por esa causa estamos donde estamos. Qué triste es la situación, hermano. Pero sabe que nosotros estamos en medio de ese mundo y tú y yo, Dios nos pide que alumbremos. Amén. Que no nos acostumbremos a ello. Como Dios no cambia, tú y yo tampoco debemos cambiar. Debemos agarrarnos de los principios bíblicos y creer a nuestro Dios. Amén. Creer a nuestro Dios. Así que bueno, cerramos nuestros ojos, hermanos, cerramos nuestros ojos y ahí en nuestros lugares piensa en tu corazón. Tú estás en este mundo. Y este mundo, tú sabes los peligros, escuchas las noticias y todo lo que está pasando. Pero realmente Dios puso a la iglesia en este mundo con un plan, con un propósito. Nos da el denuedo a través de tu Santo Espíritu para que nosotros nos paremos firmes por la verdad. Que hablemos la verdad. Que nos paremos por la verdad, porque la verdad es lo que va a traer a convicción a muchas almas. No dejemos la verdad, porque la verdad a su tiempo va a dar los frutos. Aunque a nosotros a veces nos va a costar pararnos por la verdad. Dios nos pide que nos paremos por la verdad. Y en este mundo, hermanos, nosotros no podemos andar con el miedo que el mundo anda. Debemos agarrarnos del Señor cuando tenemos miedo, cuando tenemos dudas, arrodillarnos y buscar al Señor y decir: Señor, ayúdame. Dame de nuevo, dame sabiduría, ayúdame lo que voy a hacer, Señor. Y sea Dios guiándonos en este mundo. David dice: salva, oh Dios. Si tú clamas al Señor, Dios va a oír. La gran promesa que tenemos. Su palabra es limpia, su palabra no está corrompida. Él es Dios y Él cumple su palabra. Ven a Él si hay miedo, si hay temor, si hay dudas. Ven a Él. Tantas malas noticias escuchamos hoy que tal vez puede el temor inundar nuestros corazones, y el temor muchas veces nos hace pensar muchas cosas, nos hace tomar malas decisiones, nos hace vivir sin paz, nos hace vivir sin gozo. Si tú pides a Dios, dice que Él va a salvar a aquel a quien por ello suspira. Padre mío, Dios, tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones. Por favor, Señor, sigue obrando, sigue ayudándonos a poder, Dios, a fortalecernos en medio de un mundo que va cambiando cada día para mal. Oh Dios Santo, vemos tantas muertes, guerras y tantas personas siendo sacrificadas, Dios, por la maldad del hombre, Dios, por tantas cosas del pecado del hombre. Oh Dios mío, por favor, ayúdanos a poder nosotros como iglesia seguir cumpliendo con el rol por el cual estamos aquí en este mundo como cristianos. Ayúdanos, Padre mío, a no acobardarnos, Dios, y estar ahí como un ratón, sino realmente pararnos, Dios, como tu palabra lo dice, como el justo que está confiado, como el león porque confía en ti, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a poder vivir en este mundo sabia, prudentemente, Señor, con sencillez también, Dios, pero con mucha prudencia. Dios, danos de tu gracia. Bendice a mis hermanos, Dios, ayúdanos como iglesia a seguir haciendo tu voluntad, Dios mío, por favor. Obra grandemente y gracias te doy. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, ponnos de pie, hermanos, y así vamos a orar para terminar con nuestra reunión. Hermanos, guías, por favor.